Muy buenas, bienvenidos al Caballo de Munchausen, a este episodio en el que vamos a hablar sobre transhumanismo, posthumanismo y cyborgs. Si te interesan estos temas, que suenan a ciencia ficción, pero que son reales en nuestros días, quédate y escucha este episodio. Comenzaremos hablando del transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Hablamos de transhumanismo cuando hablamos de la idea de que la naturaleza biológica del ser humano, es decir, nuestra realidad fisiológica, nuestro cuerpo, puede trascenderse, es decir, puede superarse y puede mejorarse a través de herramientas tecnológicas. Hay muchos ejemplos de transhumanismo que encontramos ya en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando a alguien le implantan un corazón artificial, o por ejemplo, cuando alguien necesita que se le implante un marcapasos, seguro que todos conocemos a personas que han sufrido dolencias de este tipo y han necesitado un marcapasos similar, eso sería un ejemplo de transhumanismo, ya que se mejora el cuerpo humano a través de herramientas tecnológicas. Un ejemplo menos fuerte sería, por ejemplo, cuando te implantan un tornillo en la pierna porque has tenido un golpe, un accidente y lo necesitas para andar bien y desarrollar tu vida de un modo natural. Y a su vez hay ejemplos más fuertes, como por ejemplo cuando hay personas que deciden que quieren que se les sustituya su órgano sexual por otro. Por ejemplo, se le sustituye el pene con el que han nacido por una vagina o viceversa. Por lo tanto, vemos que hay ejemplos más leves como el del tornillo y más fuertes como el marcapasos, el corazón artificial e incluso ya hablamos de órganos que servirán para la reproducción, ¿no? Hay aquí dos casos de transhumanismo. El primero, cuando se modifica el cuerpo humano gracias a componentes tecnológicos, pero no queda nada tecnológico dentro del cuerpo, como ese sería el ejemplo del cambio de un órgano sexual por otro, o cuando se modifica sustancialmente nuestro cuerpo mediante la tecnología. Es decir, por decirlo claramente, hay casos en los que quedan componentes tecnológicos dentro del cuerpo, ese sería un caso, y otros casos en los que se modifica el cuerpo humano sin necesidad de que queden elementos tecnológicos dentro del cuerpo. A mí lo que me interesa cuando hablamos del transhumanismo y de estos temas es cuando ocurre un cambio sustancial, es decir, el que ocasiona cambios notables en nuestro cuerpo, cambios fisiológicos. Hay otras formas de ver el transhumanismo, por ejemplo, hay quienes defienden que ya el uso por sí de las nuevas tecnologías, por ejemplo, el teléfono móvil que tenemos siempre, 24 horas en nuestra mano, ya sería un ejemplo de transhumanismo, ya que ese entorno digital en el que vivimos se convierte en una extensión tecnológica de nuestra realidad. Trabajamos en el entorno digital, ¿no? En Internet o a través de Internet, compramos en Internet, aprendemos gracias a vídeos de YouTube y similares, nos relacionamos con los demás gracias a nuestra vida en este entorno digital, en redes sociales, en foros similares. Bueno, eso sería para muchas personas una forma de transhumanismo, una forma en la que utilizamos la tecnología y trascendemos nuestro propio cuerpo. Este tipo de comprensión del transhumanismo tiene consecuencias de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, solamente por poner dos ejemplos, consecuencias éticas, ya que se modifica nuestra actuación en el mundo, o por ejemplo, consecuencias en cuanto a nuestra cosmovisión, es decir, nuestra comprensión de la vida en general, porque estamos influenciados no ya por la información presente en las redes sociales, por ejemplo, en Internet, sino también por la rapidez
en la que cambia la información. Yo creo que todos conocemos a personas que en los últimos años pensaban X cosas y rápidamente, debido a la información que se comparte en las redes, ahora piensan totalmente distinto. Los que hoy piensan X, mañana pensarán Y. Unos ayer eran de izquierda, hoy son de derecha radical, o viceversa, ¿no? Según son influenciados por información presente y en muchas ocasiones desinformación presente en las redes. Bueno, eso es un tipo de transhumanismo, pero a mí el que me interesa, como digo, es el que ocasiona un cambio sustancial en nuestro cuerpo. Me gusta hacer referencia a esos cambios fisiológicos. Bueno, hemos puesto varios ejemplos. El corazón, el tornillo en la pierna, el cambio de órganos sexuales. ¿Es algo en este sentido deseable? ¿Es el transhumanismo un fenómeno que es deseable? Bueno, antes de explicar si es algo deseable o no, lo primero que hay que decir es que ya es una realidad. Cuando se habla del transhumanismo se suele hacer referencia al futuro, pero creo que no hace falta apelar al futuro para nada, porque vemos que estas cuestiones ya se encuentran entre nosotros. Yo creo que hay cosas deseables y cosas que no lo son. Por ejemplo, ¿es deseable tener un marcapasos? ¿O que te implanten un marcapasos? Bueno, creo que la respuesta es obvia, ¿no? Por supuesto, es deseable. Se trata de una forma mediante la cual tú vas a mantener tu vida. Podrías estar muerto, pero estás vivo. Y es gracias a la tecnología y a la investigación de una serie de médicos. ¿Son deseables, sin embargo, otros tipos de mejora fisiológica? Por ejemplo, de cara al futuro, hay muchos investigadores que prometen que podremos hacernos implantes en las piernas para correr más, por ejemplo. Que podremos tener implantes en el cerebro para mejorar nuestra memoria. Que podremos tener implantes en los ojos para ver mejor. ¿Es algo deseable? Bueno, es una cuestión importante. Hablamos del futuro, pero ya hay algunas de estas cuestiones que están en el presente. Por ejemplo, existen implantes para personas sordas para que oigan un mínimo. También existen implantes para que personas ciegas que han perdido gran capacidad de visión puedan ver como mínimo algo. Bueno, son ejemplos que se proponen para el futuro, pero que ya en cierto modo se encuentran en el presente. Mi respuesta a esta cuestión es que si se trata de una condición médica, por ejemplo, personas sordas que pueden oír, personas ciegas que pueden ver, sí que creo que es algo deseable y algo que creo que la investigación en medicina debe de avanzar y se debe aportar dinero público para que se avancen en estas cuestiones. Pero sí que creo que cuando no hay una mejora médica sustancial, no se trata de una cuestión tan deseable. Por ejemplo, el que nos implantemos aparatos mecánicos en las piernas para correr mejor, por el simple deseo de correr mejor. O por ejemplo, que nos implantemos chips o similares en el cerebro para mejorar nuestra memoria. O personas que tienen una visión aceptable, como puedo tener yo, aunque tengo gafas, nos implantamos chips para tener vistas de águila, por ejemplo. Creo que esas modificaciones no son deseables. Yo creo que hay que abogar por lo natural. Bueno, esta es mi opinión personal. Hay que abogar por lo natural, hay que defender lo natural, siempre que no corra peligro nuestra vida. Por ejemplo, el caso del marcapasos sería de ese tipo. ¿Por qué? Porque si nos implantamos chips para correr mejor, para tener mejor memoria, esas modificaciones modifican nuestra
aprehensión de la realidad, es decir, modifican nuestra comprensión de la realidad que se nos presenta. Y eso significa que a la hora de comprender la realidad, solamente podemos comprenderla a través del filtro que nos está ofreciendo esa tecnología. Bueno, y habría que decir, ¿y eso es algo malo? Bueno, yo creo que sí es algo malo, porque el ser humano nace biológicamente sin necesidad de ninguna tecnología añadida. Y podemos pensar, por ejemplo, en casos como añadirle mejoras tecnológicas a un bebé, por ejemplo, un niño antes de nacer, incluso hacerle modificaciones genéticas para que desarrolle mejor memoria o mejor visión o elegirle el color de los ojos, por ejemplo. Creo que eso no es deseable, porque si hacemos eso, le estamos quitando libertad a ese ser humano, le estamos quitando la elección de ser tal y como biológicamente y naturalmente vendría ese bebé, ese niño, y le estamos quitando la posibilidad de aprender la vida, es decir, comprender la vida tal y como naturalmente se nos ha dado como seres humanos. Y creo que eso es quitar un derecho a una persona. Bueno, y si se elige libremente de adulto, porque digo que sería quitarle un derecho a un niño, a un bebé que no tiene capacidad de elección. Pero si se elige libremente de adulto, bueno, ya es elección de cada uno. Pero creo que no es deseable porque la mejora de estas cuestiones mediante tecnología se basa en lo que entendemos como una mejora como especie. Es decir, un progreso en base a la tecnología, en base a un ideal de progreso cuantitativo que tenemos. Esa es la idea de progreso que se tiene habitualmente, ¿no? ¿Cuál es el progreso? El progreso tecnológico. ¿Cuál es el progreso? El progreso científico. Hablamos de un progreso cuantitativo, pero no de un progreso cualitativo. Y creo que el progreso en la humanidad, cuando ha sido un progreso de verdad, se ha dado siempre cualitativamente y no cuantitativamente. El progreso en la historia, no hay más que echar un ojo a la historia para ver que se ha dado mediante el estudio de la historia misma, de la filosofía, del arte, de las humanidades, también de la ciencia, pero no tanto de la ciencia aplicada, sino más bien de la ciencia teórica. Y creo que ese tipo de progreso cualitativo es lo que históricamente nos ha ayudado a comprender nuestro lugar en el mundo y a afrontar los problemas que tenemos como sociedad. Por eso creo que respecto a estas mejoras, creo que debemos abogar por lo natural y por lo biológico, siempre que no corra peligro nuestra vida. Creo que sí hay excepciones, por ejemplo, la excepción del ciego que no ve y quiere ver. Bueno, es una mejora cuya vida de esta persona no depende de esa mejora, pero es una mejora muy sustancial para esa persona y creo que es algo que se puede defender como algo adecuado. Pero, en general, creo que no es algo deseable. Pensad que cuando se habla de transhumanismo, habitualmente se habla de mejoras que no suponen una diferencia cualitativa respecto a nuestra vida como humanos. Se refieren a correr más, a tener mejor memoria, a ver mejor, etc. Y creo que este tema del transhumanismo nos lleva a lo que se conoce como el posthumanismo. ¿Qué es el posthumanismo? El posthumanismo es una superación del ser humano tradicional cuya naturaleza biológica y fisiológica queda sustituida principalmente por componentes tecnológicos. En el transhumanismo hay una mejora y en el poshumanismo hay una sustitución y superación del ser humano tradicional. Por poner un ejemplo sencillo de comprender, el poshumanismo sería el robot, el cyborg. Ya no hay
un humano natural, sino que hay un humano construido a placer y según las necesidades, no tanto que tenemos, sino que creemos tener. Y bueno, hay ejemplos de muchas personas que han hecho de sus vidas el convertirse en un cyborg. Personas que han hecho de los cambios sustanciales de su cuerpo su forma de vida. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos es el de Neil Harbisson, que nació con una anomalía que solamente le permitía ver las cosas en escala de grises y que se implantó en el cerebro una especie de antena que le sobresale por la cabeza que le permite oír, atención, no ver, sino oír los colores. Bueno, un ejemplo, hay otros, por ejemplo, a través de cirugía estética, hay ejemplos de personas que han decidido modificar su cuerpo de tal modo que no parecen ni seres humanos, parecen más bien mezcla entre robot, animal, partes humanas, etc. También hay otros ejemplos de personas que se han implantado brazos robóticos, no por condiciones médicas, sino por el gusto de convertirse en un cyborg. Bueno, ¿de dónde aparece esta idea del cyborg? Surge de una teoría feminista en 1983 propuesta por Donna Haraway, que es una autora, una filósofa feminista. Propuso el manifiesto cyborg. No vamos a entrar en muchos detalles, si os interesa decírmelo, podemos entrar en detalle, pero por decirlo a grandes rasgos, en este manifiesto cyborg se propone que el ser humano no debe de ser un ser biológico. Es decir, nosotros como seres humanos, según este manifiesto, no debemos de mantenernos atados al yugo de la biología. Debemos superar y trascender la biología y elegir que seremos aquello que queramos ser. No ya laboralmente o en cuanto a nuestros sueños, ¿no? Como nos dicen las películas de Disney, sino fisiológica y biológicamente, que es algo mucho más fuerte. Por lo tanto, según este manifiesto, el ser humano no será hombre ni será mujer, sino que lo deseable es que lleguemos a ser cyborgs, mezcla de ser humano, parte humano, parte máquina, parte animal, parte lo que queramos. Todo ello según nuestro parecer. Y esto es interesante, podríais decir, ¿por qué aparece esto en el entorno del feminismo? Porque esta teoría surge de una búsqueda de la eliminación de las diferencias sexuales entre los seres humanos. Es decir, hay un sexo que es subyugado bajo otro, ¿no? El sexo femenino bajo el masculino. Solución: eliminemos el sexo. Superemos el sexo, convirtámonos todos en cyborgs, de modo que todos seremos iguales, porque careceremos de ese componente marcado biológicamente, y también diferentes, porque cada uno será lo que quiera ser. No todo el mundo, hay que decir, está de acuerdo con esta teoría, ni siquiera dentro del feminismo, ya que, como muchos sabréis, hay movimientos feministas que, en lugar de abogar por la eliminación de los sexos, abogan más bien por mantener la esencia de la mujer, la esencia de la feminidad, en lugar de eliminarla. ¿Por qué? Porque piensan, de hecho, que eliminar los sexos, como pretendería esta teoría cyborg, es una forma que tiene el patriarcado de eliminar a la mujer, difuminar a la mujer en esta especie de amalgama, de mezcla entre humano, robot y animal. Bueno, creo que es un tema extremadamente interesante. Y todo esto incluso lo podemos relacionar con las películas de ciencia ficción que nos muestran que, quizá los robots podrían llegar a ser seres humanos, esta especie de
de seres que son creados 100% artificialmente. Damos un paso más, ¿no? Hemos pasado del transhumanismo, modificaciones fisiológicas, al posthumanismo y al cyborg, que ya se trata de una superación de lo humano, y pasaríamos al robot, que es propiamente un ente que no es humano, no tiene nada de humano, es creado 100% artificialmente. Y hay películas, como por ejemplo la película Ex Machina, del año 2015, dirigida por Alex Garland, que es una película altamente recomendable, incluso aunque no interesen estos temas, ya de por sí, cinematográficamente es una película excelente, aunque personalmente prefiero otras películas del mismo director como Aniquilación, pero bueno, os lo puedo comentar en otro episodio en el que podemos hablar de cine y filosofía, por ejemplo, si os interesa. En esa película se muestra que quizá un ser creado artificialmente, un robot, podría ser entendido como ser humano. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es lo mismo que haría un ser humano. Si es así, ¿cuál sería la diferencia entre un ser humano y este robot? Si este robot es capaz de pensar por sí mismo y de actuar del mismo modo que un ser humano. Bueno, como veis, estas cuestiones tan sencillas como que te pongan un tornillo en la pierna para andar mejor, pueden llevarnos a planteamientos teóricos de lo más complejos y de lo más interesantes para nuestro presente y también para nuestro futuro como especie. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que estas modificaciones fisiológicas y esta superación de la biología es algo deseable? ¿Pensáis que es algo no deseable? ¿Debemos luchar por mejorar nuestros cuerpos o es mejor dejarlos tal y como están? ¿Cuál creéis que es la frontera que no debe superarse en estas cuestiones? Me encanta escuchar vuestra opinión. Siempre que me decís que escucháis el podcast, os lo agradezco mucho. Estoy teniendo mucho apoyo y muchos mensajes de ánimo para que siga subiendo episodios. Voy a procurar ser lo más estable posible subiendo episodios, aunque a veces mis obligaciones profesionales y personales me impiden subir episodios todo el tiempo, todas las veces que desearía. Sin embargo, sí que os adelanto que tengo en mente algunos temas sobre los que seguir hablando. Ya os adelanté algunos en el episodio anterior. Quizás pueda hablar sobre algunos de los ateos más famosos de la historia, pero también creo que hay dos temas muy interesantes, como es, por ejemplo, la existencia de los bulos en el cristianismo. Hay muchos bulos que se comparten en redes sociales entre cristianos. Creo que es un tema muy interesante del que debemos hablar. Y también hay un tema muy interesante que he descubierto hace muy poquito tiempo, gracias a mi esposa, que es el caso de un tipo que se llama Daniel Everett. Un tipo que se fue de misionero durante 30 años a una tribu del Amazonas, a la tribu de los Pirajas, con la idea de convertir a estos Pirajas en cristianos, con la idea de evangelizarlos. Y sin embargo, la historia que este tipo cuenta es que cuando llegó allí, más que convertir a los Pirajas en cristianos, los Pirajas le convirtieron a él en ateo. Creo que es un tema muy interesante porque en ocasiones estas historias se cuentan y se difunden y suponen una objeción muy fuerte para muchas personas para creer en el cristianismo. Pero es una historia de la que, si no tenemos toda la información, puede ocasionarnos mucha confusión. En esta historia de Daniel Everett, del misionero que se hizo ateo, no es todo lo que parece. Nos cuentan estas historias que van en contra del cristianismo, pero cuando rasca un poquito, hay mucho que contar y que explicar. ¿Os interesa este tema? Si os interesa, el próximo episodio lo podemos hacer sobre esta figura
de Daniel Everett. Muchas gracias, espero vuestros comentarios, me encanta siempre que comentáis y que me comentéis qué os parece. Podéis comentar en la plataforma en la que estéis escuchando este podcast y también me podéis escribir al email elcaballodemunchausen@gmail.com. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.